Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor David Pedraza, concluyendo la serie En esto pensar, con el tema Esto hacer. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Quiero iniciar felicitando a los papás en su día. Creo que la figura paterna se caracteriza por dos contrastes. Por un lado, en términos generales, creo que se le demanda demasiado al padre y por otro, se agradece poco su labor. Si no está de acuerdo conmigo, mire nada más estos conceptos. ¿Cuánto tiempo dedicamos en planear el Día del Padre en comparación con otras celebraciones? ¿Cuánto tiempo nos involucramos? ¿Cuánto gastamos? Estaba viendo un video en internet y le preguntaban a un papá, ¿te van a celebrar? Y dice, yo creo que no, porque no me han pedido dinero. A veces los conceptos cuantitativos muestran una realidad que no estamos tan listos para escuchar. Espero que no sea así en su contexto. No podemos ignorar la importancia que representa la figura paterna en la familia, y de esto quiero enfocarme el día de hoy. Cada uno de nosotros tenemos una figura de referencia en la vida, esas personas que nos han inspirado de alguna manera, esas personas que admiramos de alguna manera por algo que han contribuido. Haciendo una búsqueda en internet, coloqué en el motor de búsqueda las personas más influyentes de la historia. Y esta lista es muy larga y aparecen diferentes personalidades en diferentes entornos. Por ejemplo, movilizadores sociales como Martin Luther King, Mahatma Gandhi o Karl Marx. Hombres de ciencia como Albert Einstein, Darwin o Newton. Estrategas militares como Napoleón Bonaparte o Adolfo Hitler. Líderes políticos como Nelson Mandela o George Washington. La lista puede seguir y sin duda tendrás a tus favoritos. Sin embargo, la mayor influencia que se identifica en el mundo en todos los tiempos, fue interesante que muchas de estas páginas coinciden que el mayor influyente en toda la historia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienen en común estas personas? Bueno, son personas que tienen una aportación al mundo. Desde su contexto específico, ellos pueden transmitir un valor. Y tú puedes coincidir con sus ideales o tal vez no, pero su influencia es innegable. Todos ellos tienen esa aportación de ser una influencia en su entorno. Algunos de nosotros nos gustaría pensar en ese legado, ser esa persona de influencia para otros. Hoy hablaremos de elementos que pueden ayudarnos a lograrlo, aspectos que son esenciales para poder dejar un legado. Y lo haremos desde dos referencias. Una, por la obvia celebración del Día del Padre, y otro por el final de la serie que estamos llevando, que se llama En esto pensar. Teniendo estos dos elementos como referencia, estos dos elementos en mente, pensemos en la instrucción de Dios para el día de hoy. El tema del día de hoy se llama Esto hacer. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4, verso 9. Filipenses 4, 9. Dice así el texto: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con ustedes. Inmediatamente nos salta el concepto: ¿cómo es que puedo hacer que el Señor vaya conmigo? ¿Cómo hacer para que la influencia de ese Dios de paz se manifieste a mi vida? El pasaje nos da cuatro recomendaciones, y son el resultado de la vida misma de Pablo. Él tiene clara esta referencia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una idea muy concreta de lo que era su misión. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice así: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso es que puede decir: mírenme.
No les digo nada de referencia más que aquellas condiciones por las cuales yo me conduzco. Eso rompe totalmente con la idea de haz lo que te digo, no lo que yo hago. El llamado es a desarrollar la tan necesaria congruencia. Para la aplicación de nuestra vida, te pido que observes en dos sentidos este pasaje. Primero, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Y segundo, ¿quién te está siguiendo? Sea tú que estás siguiendo a alguien o alguien te está siguiendo a ti, este pasaje tendrá pertinencia para tu vida. Con esto en mente vamos a hablar de los 4 consejos que nos dejó el texto que leímos de Filipenses capítulo 4. Vamos al primero. Dice así: lo que aprendiste. Esto significa aquellas cosas con las cuales hemos aumentado el conocimiento, no necesariamente aspectos teóricos, sino ese conocimiento que se asimila para la vida misma. Por lo tanto, una persona que aprende es porque tiene esa disposición. Una persona que es enseñable. Dice así la palabra de Dios, Proverbios capítulo 18, verso 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. Es una persona que tiene esta actitud de aprender. Lo opuesto sería aquella persona que ni está abierta a aprender ni quiere hacerlo, independientemente del argumento que manifieste. Podría ser porque no sabe y ni quiere aprender o porque piensa que ya lo sabe todo. Ambos aspectos complejos porque en el primero hay una ignorancia consciente, pero en el otro es todavía más peligroso. ¿Por qué? Porque es una ignorancia inconsciente. Es decir, ni siquiera se ha dado cuenta que no sabe. Proverbios capítulo 26, verso 12 dice: ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en él, necio, que en él. Las personas que más admiro son aquellas que nunca dejas de aprender cuando estás con ellos, ya sea desde las estructuras formales y mucho más en las estructuras informales. Hay personas con las cuales sentarte a platicar es una verdadera delicia. Es una delicia. Ustedes saben, tenemos una reunión de varones los sábados y una de las cosas que más disfruto es después de la reunión es ir a desayunar con el equipo, con el grupo de varones, porque son pláticas deliciosas, más que el desayuno. Aprendes de personas que han vivido, que tienen experiencia, que tienen conocimiento. Es algo hermoso. Cuando compartimos en el Ministerio de Familia, en la dinámica de papás, les decimos esta frase a muchos papás: no te preocupes por averiguar las respuestas, cuando las tengas te van a cambiar las preguntas. ¿Por qué? Porque en la dinámica de la educación a los hijos, muchas veces estás buscando contestar algunas cosas, pero cuando tienes las respuestas, resulta que tus hijos ya crecieron y ahora las preguntas son otras. Pero eso no solo sucede con los hijos, también sucede en el matrimonio. No es lo mismo una pareja de recién casados que una pareja de 20 años que está criando adolescentes. No es lo mismo a los 20 años de estar criando que una pareja de 30 o 40 años cuando ya no hay hijos en casa. La dinámica cambia, las condiciones cambian y tenemos que estarnos adaptando. Y si esto sucede en la dinámica del hogar, imagínate en el trabajo, en la vida, en el conocimiento de Dios o tantas cosas más. Papás, que tú seas una referencia de conocimiento para tus hijos. Cualquiera puede hablarles de fútbol, cualquiera puede hablar de la película o de chismes. Se trata de que seamos una aportación útil a la vida de ellos. Es fundamental cuando son pequeños y es una referencia cuando ellos crecen y ya no eres una autoridad para ellos. Que nos busquen porque dicen, hay una voz sabia en ellos. Que nos busquen porque ellos saben que pueden descansar en el hecho de que tú estás siguiendo a Jesús. He podido identificar diferentes tipos de personas en la consejería. Hay personas
donde esas personas vienen para que les justifiques lo que ellos ya decidieron hacer. Y hay otros que verdaderamente vienen buscando la dirección de Dios. ¿Cuál de ellos crees que manifiesta una actitud, un espíritu de aprendizaje? Cuando tú estás con esta dinámica, lo único que tienes que hacer es darte la oportunidad de aprender, de crecer. Esta oportunidad que nos lleva a decir, ¿qué estoy aprendiendo? Hay una amiga que últimamente no nos hemos visto, pero era delicioso cuando llegaba con ella y después de saludarnos y todo esto me decía, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo hoy? Es triste la situación en México. Se calcula que leemos en promedio de 2 a 3 libros por año, en promedio la población. Países de la Unión Europea leen alrededor de 30 libros por año, en promedio. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos libros lee por año? Porque tal vez ahí está una pequeña referencia. ¿Cuánto está dispuesto a aprender? No, hombre, ya me chuté 4 temporadas de... Está bien. Pero ¿qué está construyendo su intelecto, su persona, su capacidad como esposo, su capacidad como padre, su capacidad, su ministerio? ¿En qué está creciendo? Estas preguntas deberían de ser propias de una relación entre amigos y hombres de fe, mujeres de fe. ¿Qué te ha mostrado el Señor en los últimos días? ¿Qué te está enseñando el Padre? ¿Con qué estás trabajando en tu vida espiritual? ¿Por qué? Porque todas estas preguntas hablan de aquella persona que está aprendiendo. Segundo elemento, aquello que recibiste. La palabra admite en su traducción la acción misma de recibir o tomar para sí mismo. Por ejemplo, es la acción de tomar a una esposa. Se usa para expresar cuando recibimos el Evangelio o cuando recibimos algo de alguien, cuando se recibe, por ejemplo, apoyo o muchos contextos más. La acción la podemos justificar como alguien que tiene la capacidad de aceptar de un tercero. A muchos de nosotros incluso podría ser más fácil dar que recibir, porque dar se hace manifiesta mi generosidad, pero también mi capacidad y mi autosuficiencia. Pero cuando yo hablo de recibir, se hace manifiesta mi humildad, la necesidad de otros. Por eso pienso que es más fácil dar que recibir. Quiero que se vaya conmigo esta imagen. Estamos en la última cena, en la celebración de la Pascua. Ustedes conocen la historia. Están todos sentados ahí y en ese momento dice el texto bíblico que se levanta Jesús, toma un recipiente, se ciñe una toalla y ¿qué hace Jesús? Empieza a lavar los pies de los discípulos. Y llega con Pedro y Pedro estando ahí le dice, no Señor, tú no lo vas a hacer, jamás me vas a lavar los pies. Jesús le dice, déjate de cosas Pedro, es necesario que todo esto suceda. Y Pedro le dice, jamás me vas a lavar los pies. Y le dice Jesús, si no lo hago no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dice, sale, báñame. Déjame transliterarlo. Pedro, necesitas aprender a recibir. Necesitas aprender a recibir de otras personas. Permítete el hecho de aceptar la ayuda. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Dios trató conmigo en esta área de cómo recibir. Por mucho tiempo utilicé la frase, no quiero ser una carga para la iglesia, porque por medio de mi trabajo yo podía generar lo necesario para mi hogar y aún un poco más. Y era suficiente y estaba bien con eso.
En una ocasión nos invitan a predicar a un campamento en la Sierra Norte de Puebla. Y cuando llegamos al campamento llegaron más de 200 jóvenes de diferentes comunidades, algunos de ellos felices porque llegaron a tiempo después de caminar 8 horas en la montaña, de brincar un río con tirolesa, y llegaron felices porque querían estar. Ahí estabas conmigo, Dani, ¿te acuerdas? Y entonces estaban bien contentos ahí. El campamento costaba, ¿cuánto, Dani? 100 pesos, 150 lo mucho, 150 por toda una semana con alimentos. Ya se podrán imaginar la necesidad en este lugar. Resulta ser que dieron de comer y a todos les estaban dando de comer. Y cuando dieron de comer, a todos les daban unas piececitas diminutas de comida, ¿verdad, Marta? Y a mi esposa y a mí nos sirven una pierna de pollo completa. Y se sientan contigo a comer y te ven comer. Y aquí se me atoraba la comida. Pues te comes todo, ¿no? Acabamos de comer y se acerca una chiquita de 5 o 6 años a mi esposa y le dice, ¿se va a comer su huesito? Porque ellos rompen el hueso y se comen el tuétano. ¿Usted lo hace? Honestamente yo ni en cuenta. Pero ellos rompían el hueso para comerse el tuétano. Les estoy diciendo esto para que entendamos el contexto del lugar. Tuvimos una semana increíble, Dios ministró de diferentes formas en este lugar, y cuando termina la semana se acercan los líderes del campamento y me dicen, queremos entregarle esta ofrenda. Hemos estado ahorrando durante todo un año para entregarles esta ofrenda. Yo creo que yo traía más en la cartera. Pero no podía quitarles el privilegio. Y Dios me dio una enseñanza de aprende a recibir. Papás, estás muy dado a ser esta persona que satisface, que resuelve, que arregla, que soluciona. ¿Eres una persona que sabe recibir? ¿Eres una persona que está dispuesta a mostrarse vulnerable? ¿O te sustentas en la autosuficiencia, en la capacidad, en tu fuerza? Hay otros que no saben dar, pero eso es otro tema. Recibir muchas veces no tiene que ver con cantidades o con recursos, sino con la actitud que tú y yo mostramos. ¿Sabes recibir de otros? Lo que aprendiste, lo que recibiste. Tercer elemento, lo que oíste. Si bien es cierto el verbo mismo significa escuchar, tenemos que hacer la referencia a la enseñanza que se recibía. Esta disponibilidad de escuchar. En el grupo de matrimonios hablamos constantemente de esto. Estamos hoy a las 9 de la mañana hablando del tema resolución de conflictos. Y decimos que muchas veces el verdadero problema es que no escuchamos. Tal vez en el mejor de los casos tenemos una escucha selectiva. Por ejemplo, está una pareja discutiendo y si por acaso alguno de los dos utiliza una frase detonadora, algo que dices que sabes que vas a sacar de su área de confort a tu pareja. Y lo sabes y la usas. Por ejemplo, es que tú siempre, y ahí complételo. Es que tú nunca, usamos los absolutos y en ese absoluto ya se nos olvida el resto de la conversación. Pues si nunca te lleva a ningún lugar, pues entonces nunca y ya te quedaste en esa frase. Ya no oíste todo el resto de la conversación, te quedaste en esa frase. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Muchas veces escuchamos para justificar la razón, muchas veces escuchamos para poder argumentar, es decir, para pelear. Muchas veces escuchamos para encontrar el punto débil, para debatirte y ganarte en mi discusión.
Entonces, cuando nosotros usamos este tipo de escucha selectiva, permeada o sesgada, estamos incapacitados para poder encontrar una verdadera enseñanza. Santiago capítulo 1, verso 19 dice: por eso, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esa prontitud para oír se refiere a la disponibilidad, a hacer un ejercicio por comprender, pero para eso tenemos que sacar ideas preconcebidas que pueden ser bloqueos para escuchar. No me digas que no, mamá, no me digas que no, papá. Cuando tú vas, ¿qué hay detrás de esa frase? Ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que vas a hacer, ya sé la consecuencia. A mí no me vengas con cosas. No tienes idea cuánto daño hace tus ideas preconcebidas para tus hijos. ¿Por qué? Porque ya lo etiquetaste, ya lo clasificaste y ya lo definiste. ¿Qué quiere decir? Tu propio bloqueo te impide escuchar. Tu propio bloqueo te impide entender. Te impide analizar. Ayer estábamos con la familia y ya saben las pláticas de familias. Yo no sé por qué a los hijos les encanta así como restregarte cuando te equivocas, ¿no? Sobre todo cuando ya están grandes, ¿no? Y entonces una de mis hijas: ¿te acuerdas cuando me castigaste y yo no era la responsable? Así como que ya te perdoné, pero mira, lo hiciste, ¿eh? Porque no estamos escuchando. Déjame ilustrarlo de esta manera. Por 6 años fui profesor de hermenéutica en el seminario. Son las reglas de interpretación bíblica. Entonces, la hermenéutica es el análisis del texto bíblico. Cuando tenía a mis alumnos, el análisis directo era: tienes que entender qué quería decir el autor y después cómo lo transmites. Ahí es la homilética. Y entonces cuando llegaban los alumnos, estaba yo constantemente revisando. Pero resultó que esa capacidad me la llevé el domingo al culto. Entonces estaba el pastor y no, pues la introducción no, punto, no, le faltó un punto, no desarrolló aquí le faltó aplicar, no, aquí no fue bíblico, aquí le faltó el contexto, aquí le faltó la aplicación. Entonces acababa el sermón y yo tenía un buen ejercicio académico, pero por acá arriba pasaba la administración. ¿Qué te tiene que enseñar el Señor el día de hoy, por lo cual te trajo aquí? A saber, yo estaba con si fue bueno el chiste o no. Y muchos de nosotros escuchamos a Jesús, pero no para comprender. Hacemos un ejercicio de razón, pero pasa por acá arriba, no lo bajamos. Me encanta una idea que utilizan en una iglesia en Corea. Acaba el sermón y le dicen: nadie se vaya hasta que Dios te muestre qué vas a hacer con lo que acabas de aprender. No te vayas, no te levantes hasta que veas qué te está diciendo el Señor que vas a hacer tú con lo que hoy Dios te dijo. Híjole, algunos nos quedamos aquí a dormir. Una persona que pretende crecer es preciso que tenga una escucha activa, que busque entender lo que está sucediendo en la mente y en el corazón de la persona, para que esa escucha nos lleve al propósito básico: entender, el comprender lo que la persona está tratando de comunicar. Hay personas que escuchan, pero no comprenden. No comprenden. ¿Eres una persona que puede ejercitarse? Creo que sí, todos podemos crecer en esta capacidad. Cuando hablas con otros, ellos perciben tu esfuerzo para conectarte con ellos. Creo que un papá puede crecer en esta capacidad. Pregúntale a tus hijos: ¿soy una buena escucha? ¿Tengo la capacidad de escuchar? ¿Cuántos hijos se quejan porque el papá no les escucha?
Y son preguntas muy sencillas. Si lo analizas, es sencillo. Básicamente es darle vuelta al discurso de la persona para tratar de entender qué quiere comunicar, por qué lo está diciendo, qué me está pidiendo, qué debo de hacer, qué está solicitando. No estoy diciendo que debas de ceder. Lo que estoy diciendo es que entiendas qué está pidiendo. Y estamos muy dados a las respuestas en automático. Primer elemento, lo que aprendes. Segundo elemento, lo que recibes. Tercer elemento, lo que escuchas. Cuarto elemento, lo que viste. Este es un elemento que nos lleva, al igual que el anterior, una capacidad de no solo ver, sino de observar. Una comprensión de ello. La gran diferencia de una persona que ve en comparación que aquella que observa es que el que ve solo está haciendo ejercicio del sentido. El que observa precisa análisis. Todos vieron a Pablo, pero él no se refería a eso. Él se refería a que hicieran aquello que vieron en él, que contribuye para reflejar a Jesús. En el fondo de esto se trata, mirar con los ojos de Jesús. Miren, Pedro estaba pescando a la orilla del mar. Todos conocían al ignorante pescador. De hecho, cuando lo vieron hablar y predicar, decían: ¿cómo es posible que este hombre, siendo ignorante, hable tan bien? ¿Por qué? Porque todos vieron al ignorante pescador. Jesús vio al líder de la iglesia. En Juan capítulo 9 había un pordiosero a la entrada del templo que estaba ciego. Todos veían al pordiosero que pedía limosna. Jesús vio a un adorador. Porque si tú lees la historia de Juan capítulo 9, dice que ese hombre glorificaba a Dios después de ser sanado. En Juan capítulo 4, todas las personas veían a una mujer con reputación cuestionable. Hasta Jesús le dijo: ¿cuántos maridos has tenido? Y el que está contigo ni lo es. El diálogo con la mujer samaritana. Resulta ser que esa mujer se convirtió en un evangelista en Samaria. Y les dijo: vengan a ver, creo que he encontrado al maestro. Muchos de nosotros vemos problemas. Jesús ve oportunidades. Muchos de nosotros necesitamos aprender a mirar como Jesús mira. Eso es lo que hacía Pablo, que le daba la autoridad para hablar. Y una vez que lo hayamos hecho, podremos entonces hacer aquello que es pertinente. Pero es imposible si no observas primero. El día viernes aquí en el auditorio tuvimos una reunión que le llamamos Reflexiones Matrimoniales. Javier y Adri estuvieron aquí con nosotros el viernes y les pusimos un video de un fotógrafo. Y el video del fotógrafo hablaba de que muchas veces es necesario esperar a la toma perfecta. Pero él decía una frase: tú necesitas visualizar la toma antes de que suceda. Creer que ahí está, solo la tienes que descubrir. Y para eso él llamaba fe. ¿No lo ves? No. Pero por fe puedes verlo. En la aplicación de esa enseñanza decíamos: ¿cómo puedes aplicar eso a tu matrimonio? Y algunos decían: yo puedo ver un matrimonio hermoso y creciente para la gloria de Dios. Pero si tú no lo ves, aunque no ha sucedido, si tú no eres capaz de verlo, no va a ser una realidad. Tienes que verlo por fe para que lo puedas convertir en una realidad. Esa era la tesis del concepto. ¿Estoy bien? Ok. Esta era la idea. Así que te pregunto, ¿ves a las personas por lo que son o por lo que pueden llegar a ser? ¿Ves a tu hijo, chamaco latoso con mocos de fuera? ¿O ves al hombre o a la dama en la cual se pueden convertir? Al hijo de Dios, al líder espiritual. ¿A quién ves?
Los miércoles, una vez al mes, me reúno con un grupo. No sé si alguien del grupo está aquí, de los que nos reunimos los miércoles por la noche, una vez al mes. En la mañana estaban algunos. Me reúno con ellos. Algunos de ellos, yo los invité, algunos de ellos llegaron. Y básicamente la tesis de este grupo es, yo creo que ellos son los líderes en potencia del día de mañana. Y hoy los ves y los ves jugando allá afuera y dices, Dios bendito. Y los ves llevándose pesado y dices, ay Señor, mucho trabajo hay que hacer ahí, ¿no? Pero yo quiero ver a estos jóvenes porque son los líderes de Torrefuerte en poco tiempo. Y me reúno con ellos mirándolos así, tratándolos así. Alejandro, estuviste conmigo en una de esas reuniones. Quiero verlos por lo que van a ser, no por lo que son hoy, sino por lo que van a llegar a ser. Necesitamos aprender a ver con fe. Ver cómo ve Jesús para poder crecer. Concluyamos. La instrucción del pasaje dice, esto hacer, para que el Dios de paz esté con nosotros. Pero no olvidemos que es nuestra referencia de lo que aprendemos, de lo que recibimos, de lo que escuchamos y de lo que vemos de nuestras figuras de referencia. Esas figuras de referencia, asegúrate que están siguiendo a Jesús. Pero en otro sentido, si hay alguien que te sigue, si hay alguien que está aprendiendo de ti, si hay alguien que está escuchándote, si hay alguien que está observándote, nunca olvides que la meta es que ellos vean a Jesús en tu vida. Para un servidor, como padre me he comprometido a ser esa figura que refleja a Jesús. Soy imperfecto, es verdad, y me equivoco, y eso también es verdad. Pero no pierdo la mirada del propósito. Mis hijos pueden diferir conmigo, de hecho sucede todo el tiempo. Pero me he comprometido a que ellos vean a una persona que refleja a Jesús. Y si existiese la humildad santa, yo me gozo con esto. Cuando yo escucho a alguno de mis hijos que puede confiar en mí, cuando he escuchado de ellos, yo sé que papá va a actuar correctamente, él no se va a prestar a ninguna tontera. Yo lo sé, ya lo conozco y no se va a prestar. Yo sé que él no va a actuar injustamente. Cuando puedo ver a mis nietas que llegan y me abrazan y se me tiran encima y puedo jugar con ellas sin que en ellas quede la más mínima duda de que yo soy alguien confiable, que pueden estar plenamente en mí sin estar pensando ninguna cosa perversa, y que pueden estar así y pueden estar conmigo y que les puedo decir, vénganse conmigo y las tomo de la mano y dejan a sus papás y se van conmigo. Puedo decir que es por la gracia de Dios que podemos ser esa referencia. Vamos a terminar este tiempo. Voy a pedir, hijos, si está tu papá aquí en el servicio, en el culto, por favor muévete de tu banca y ve a un lado de él. Mamás, por favor, denos esa oportunidad. Préstenos a sus esposos. Si están tus hijos aquí, posiblemente muchos de tus hijos están en ministerio infantil y está bien. Pero si están aquí los papás y los hijos, acérquense con sus papás, quédense con ellos un momento, por favor. Y quisiera que veamos este video para después terminar en oración. Adelante, equipo de producción. This is slightly intimidating. Dad, what about me makes you proud? Oh, man. Dad, what about me makes you proud? Dad,
makes you proud? Oh, man. Dad, what about me makes you proud? And I have to answer that one? Yes. Just about everything that you do. You're loving. You're funny. I could go on and on. What makes me proud about you is you just being yourself. I had trouble with alcohol. It was actually an intervention. Even with all the other people there, you were the real reason that I made the decision to go into the treatment center that I did. And thank you. Thank you. You're helpful. Yeah, you forgot the funny part. Your attention to hygiene. Dad, I'm grateful to you for choosing to stay when I was little. Why am I crying? At the time when I'm graduating and I'm packing up and leaving, then it's really gonna hit me. And I think about a time when if you're not around, like that would be awful. But like you're the person that would always laugh. Dad, I'm grateful because we didn't know how long you were going to be with us, so we're so happy that you're still here. Dad, I'm proud of you for knowing that the most important thing was to just give your kids so much time. I've always been impressed by you. You made it easy. Thanks. I miss having the chance to just check in with you. I miss your sketchbooks. I love you. I love you too. We don't say it enough. Hey. I love you, Dad. It doesn't compute until they're gone. So tell them now. Sort of weird standing so close to you. Tenemos oportunidad para orar, por favor. Padre, tú sabes lo difícil que es ser papá. ¿Cuántas veces nos hemos parado para decirte, Señor, no tengo la más remota idea de cómo le voy a hacer? Porque tú sabes, Señor, lo complicado que es para nosotros. A ti no te podemos engañar. Sin embargo, Señor, tú pensaste que somos capaces. Y nos das esta oportunidad y este privilegio solamente porque crees en nosotros, porque crees en lo que somos capaces de ser y de hacer. Y cuando nos diste el privilegio de ser papás, es porque tú nos dijiste, yo sé que tú eres capaz, tú eres digno y tú vas a hacer un excelente trabajo. Y queremos darte gracias, Señor, porque tú creíste en nosotros, aún mucho antes que nosotros mismos siquiera tuviéramos esta convicción. Gracias, Padre. Gracias por creer en nosotros, porque no ha sido fácil, porque no es sencillo, porque ha sido muy complejo. Y muchas veces hemos estado a punto de claudicar. Pero en Cristo es que podemos seguir adelante. Y te damos gracias porque tú no nos has abandonado en esta labor. A ti sea la gloria, Padre, y la honra. Y así como estamos, yo quisiera pedir a los hijos que bendigas a tu papá un momento ahí, junto a él. Y si estás junto a él, solo acércate, abrázalo y da gracias a Dios por su vida.
Señor, gracias por aquellos que hemos tenido el privilegio de tener un papá. Gracias, Padre, porque tú nos lo has entregado como un regalo. Aún más gracias, Señor, por aquellos que cuando no tuvimos un papá, hubo alguien que cumplió ese rol. Hubo alguien que tomó ese papel. Hubo alguien que fungió como ese papá que no estaba. Gracias, Dios, porque esa fue tu provisión también. Esa persona que estuvo cerca cuando necesitábamos esa figura de referencia. Alabamos y bendecimos tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.